La ciudad no era así. La ciudad nació para la tribu. La convivencia, el cobijo y los cuidados eran sus instrumentos para protegerse. Pero aquella ciudad ha cambiado y ha tenido muchos olvidos por el camino. Perdió la memoria. La infancia, la juventud, la vejez han reducido su protagonismo, pero la adolescencia es la gran olvidada. Adolescente es sinónimo del que está creciendo, a mitad camino entre niño y adulto. Es un proceso que necesita apoyo y no podemos responsabilizar a sus protagonistas por ser precisamente lo que son. La adolescencia ha sido negada. La ciudad cree que es una transición y no reconoce sus sueños, ignorando que cualquier proceso siempre tiene un presente, no solo futuro. Por eso nace esta mirada sobre la adolescencia en la ciudad, con la intención del reencuentro imprescindible. Te pilla sin tener culpa. Mira, había un motociclista de eso. Damos vueltas sin ningún tipo de destino y salimos, empezamos a andar, nos vamos a un chino, ¿vale? Al final no hacemos nada. Buenas. Hola. Nos queda entrar, que vamos para allá, que están estos esperando. ¿Te sientes cuidado por la ciudad?, le pregunté a un adolescente. Me miró extrañado. ¿A mí?, contestó. A mí la ciudad me tiene sin cuidado. Pero insistí. ¿No te interesa tu ciudad? Se puso serio. Soy yo el que no le intereso a la ciudad, aclaró. La ciudad me tiene porque estoy dentro, pero me tiene sin cuidado alguno. Es difícil vivir sin cuidados. Así el camino es más complicado porque surgen dudas añadidas, esas que obstaculizan la vida de la adolescencia. En lugar de facilitar, la ciudad dificulta, hace ruido, mucho ruido, y genera interferencias graves que apenas permiten la supervivencia. Es verdad que la ciudad también nos dificulta a los adultos, pero la solución que aplicamos es acostumbrarnos. Un mal ejemplo. ¿La calle? ¿Qué es la calle? Un lugar para huir. Que invite, ¿no? No, que yo mañana no quiero fumar. No, los porros malos. Personas. Tiene piscina. Y realmente lo que voy a hacer es como pagar la entrada, van 5 euros la entrada o algo así, y así pagan lo de alquiler y todo eso. Y tuvimos que venir desde Jabalí Viejo hasta Murcia andando. Vamos al otro chino. Estoy al lado. Happy Hippo. El anterior. Vamos al otro chino, que aquí no hay Happy Hippos. Irene, ¿tú qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿Cómo de qué hago ahora? Después. Pues me voy por la idea Ah. Ahora a las 9. Pues a las 9. Yo creo que te recojo. ¿Te recoge? Vamos a salir por la 11 y llegar a mi casa. ¿Pero dónde vives tú, de Javi? Hello.
¿Tú hasta qué hora te quedas, Joseciño? Hasta que me muera. Literalmente, mañana tengo que... Mañana, en verdad, el plan de mañana... ¿Sí? ¿Tú a qué hora vienes, Alejandro? Yo, después del concierto. ¿Eso qué hora es? 12... Pues 12, 1. Vale, porque literalmente yo creía que iba a ser todo el día entero, o sea, Pero, estar allí, ¿Sabes pero... que para estar ahí, en plan, para entrar a la carpa y tal, tienes que pagar 5 pavos? Sí, sí. Esto es lo que pasa en Murcia. No puede pasar 3 personas por una acera, sin que te atropelle un coche. Es que hoy, en plan, en el grado que estoy haciendo, Sí. pues, como es de sonido y tal, pues, nos ha dicho un dato curioso el profesor y Murcia es de las ciudades que más sonido produce, en plan, más contaminación acústica es de toda España, en plan. Hostia. Creo que después de Madrid o de, no sé, creo que es la tercera o la segunda más contaminación. Ajá. Está bueno. Bueno, guay. Buen dato. Es como... Solo te he pedido un boli, ¿no? En plan... Por cómo está organizado Murcia. Todo coche por todos lados, sí. En plan, todo No boleo. está- Lo mal, porque... Por cómo se ha construido Murcia, porque como se ha ido poniendo bloque por bloque, en plan, no ha sido organizado como Barcelona o como... En cuadrícula. Sí, en cuadrícula. Y por eso está como que hay mucha contaminación acústica y... Por lo mal organizado. Pionero y está hablando literalmente en un banco y al final no está, o sea, a mí por lo menos, yo no sé vosotros, pero me da ganas de irme súper pronto porque eso lo hacía yo mucho en verano cuando no tenía perras Sí. y tenía ganas de irme, vamos, a las 9 iba para mi casa porque me aburría. Y todo eso. Y luego es como que se habían dejado una cartera en un banco y un niño de este que estaba jugando al fútbol la cogió, me miró y me dijo, ¿es tuya? Y le miré y dije, no. Lo abre y se saca un billete de 20 euros. A Y se ver, va ¿esto corriendo. es tuyo? Y se va corriendo. Yo me quedé a decir, oye, ¿este niño? Encontrar un lugar. Y cuando encontramos el lugar ya es de noche y ya nos tenemos que ir porque Sí. se llena de gente rara y nos da mal rollo. Sí, estar pero por esa porque zona. por ahí atrás está vista de ella. Aquí está el Carmen. No es que no molestemos a nadie ni nada. Tú puedes estar sentado en un banco solo a las 3 de la mañana que se acerca la policía y te dice, dame la botella. Literal. Tengo que salir viernes y sábado. ¿Qué hago? O sea, vamos a ver que con 7,50 se puede vivir bien, ¿no? Pero lo que me refiero, me quiero ir a la alberca, Sí. me tengo que gastar 4 pavos en el bus, o sea, y tenés que volver pronto. No existe la ciudad ideal, existe la ciudad que progresa reconociendo a todos sus habitantes. La adolescencia necesita que la ciudad sea una invitación a salir de sus casas, de sus habitaciones, de la tecnología. Una ciudad amable que reconozcan como suya, aunque tenga imperfecciones. El cuidado nos lleva al mestizaje. No se trata de buscar espacios específicos para adolescentes. Se trata de ofrecer opciones de compartir, de generar espacios colectivos transformables, de poder utilizar la ciudad de maneras variadas. Que todo sea una secuencia, no un conflicto.
viviría en Madrid o en Alicante. Alicante no. A mí sí me gusta. Tranquila. Es verdad que estamos delante con un puto altavoz. Si fuese en el teléfono, pues vale. No pretendemos que la adolescencia entienda la ciudad, sino que la ciudad entienda la adolescencia. Buscamos cambios para que la calle sea apta para todos los públicos. Cuando la acera se ensancha, la vida se ensancha. No queremos que los adolescentes sean como nosotros somos, ni siquiera como fuimos. Queremos que la adolescencia sea una mezcla de sus aprendizajes y sus dudas, porque es un periodo maravilloso, claro, imprescindible en la vida. Por eso tenemos que escucharles sin querer cambiarles. Tenemos que aprender juntos a cambiar la ciudad. La adolescencia no quiere áreas exclusivas ni lugares aislados. Quiere jugar como un acto relevante, pero no único. Tal vez necesitan sentarse al revés o caminar de forma divertida, pero no hacerlo sintiéndose juzgados siempre. Hemos de conseguir que se encuentren acogidos, componer con ellas y ellos un decálogo de la buena calle, ese que se adapte a sus sueños. Ya ves, una pizza compartida puede ser el principio. Yo creo que sí, por ejemplo, en lo de patinaje, eso sí, en las zonas para patinar, sí que se juzga bastante, porque no tenemos espacio. Te mira con mala cara. En plan, no es que hace patinando aquí en Glorieta que no es el sitio, pero es que no hay spots, no hay sitios para patinar. O sea, a ver, yo sí que utilizo la ciudad también como para comprar cosas y para ir a tiendas, para ir... O sea, no creo que no la aproveche, pero sí que... Pero ¿no ves eso como un problema? Que solo vayas a la ciudad y solo vayas a hacer cosas para comprar. O sea, que no puedas irte a Murcia sin consumir. Que no puedas estar tranquilo sin estar con una publicidad aquí enorme que te diga compra, 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 y ahí compra. Es por eso que yo al malecón me voy mucho. Claro, por eso, es que el malecón es el único sitio así que yo veo. Una zona en la que grupos de adolescentes tengan temas orientados a la creación, pues ya sea de música, de obras de interpretación, de desarrollo. No que vayas ahí con tus colegas a liarla o que vayas ahí con tus colegas a drogarte, no, o sea, espacios de esos ya hay, o sea, no hay necesidad. Yo creo espacios con recursos para poder desarrollarte como adolescente en todos los ámbitos posibles, pues yo qué sé, no sabría decirte, un sitio donde tú puedas crear. No tengo libertad para nada, o sea, no puedo hacer nada. Ni puedo estar con mis amigos tranquila, ni puedo escuchar música, luego la gente que va a juzgar, yo qué sé. Al final no vamos a hacer cosas que hacen los críos de 12 años, que nos vamos a ir a un parque a jugar. Vamos a hacer otras cosas para pasárnoslo bien también. Sería muy chulo, pero no nos vamos a ir a un parque con un tobogán de, yo qué sé, de 1 metro. Del árbol del malecón, que tengo que decir. Ah, yo ahí me he subido, pero solo se puede hasta los 14 años. ¿Y qué te pasó? ¿Qué? Pues yo me subí, me colé, pero estaría chulo también que hubiese zonas así chulas para nosotros, con a lo mejor una cama elástica. Yo me lo paso bien, prefiero yo también lo intenté colarme, pero no me dejaron. No coló lo de... Creo que lo ideal sería que todo el mundo fuésemos una tribu, porque así yo no me siento la necesidad de ser de un grupo más pequeño. ¿Por qué no podemos ser todos un grupo y ya está? Al final, por el rechazo que las tribus ya formadas hacen entre sí. O sea, las tribus no son abiertas. O sea, es lo que te decíamos antes, necesitamos espacios para desarrollarnos. Y ahí es donde entran los espacios indoor, los espacios cerrados en los que tú, yo que sé, puedas representar una obra de teatro, o puedas hacer un recital, o puedas desarrollar un proyecto, puedas desarrollar un ámbito musical, ¿sabes? Eso en la calle también lo puedes hacer, pero... Claro, o sea, necesitas un sitio donde trabajar las cosas que quieras exponer al mundo, las cosas que quieras exponer en tu ciudad. Pues ¿dónde lo trabajas? En sitios privados, en tu casa, o te vas a la calle.
poco dinero. Bueno, pues sí, claro. Porque ¿cuánto te piensas que te va a gastar 2 semanas? Por lo menos 3 euros. Me gusta Pereza y Leiva. Vale, lo acepto. A mí Neiva me gusta. ¿Sí? Sí. Es que dicen que te pica. Lo es. Igual que Taburete, pero Taburete también me gusta. Pero a mí me gusta. ¿Cuándo me has visto a mí juzgar un estilo de música? ¿El reggaetón? El reggaetón me encanta. Sí, ¿no? Además toco mucho reggaetón. Ñengo Flow. ¿Qué? Ñengo Flow. Baby Love es para Es que no es lo mismo reggaetón que artistas completos. Me gusta el reggaetón, no me gusta el reggaetón comercial. No me gustan los artistas comerciales. El problema no viene de que la gente se quiera dormir tranquilo. El problema viene de cómo tiene que estar un país para que haya tantísima necesidad de vivienda tan indigna como esto. Porque esto no es una vivienda digna, es un banco. Se podría invertir, gracias a lo centralizada que está, se podría invertir en crear espacios de calidad. De que no hace nada para salir de esa situación, que en verdad son 5 de 10.000. Las ciudades son grandes, todo está lejos, y eso ha puesto en primer plano la movilidad. Hemos creído que crecer es éxito sin pensar en las consecuencias. Durante décadas nos hemos entregado en cuerpo y alma al automóvil como si fuera lo único, ignorando la naturaleza. La ciudad es artificial, sin duda, pero podemos mejorar esa artificialidad incorporando lo verde, la tierra, la sombra. Así aparecen lugares que varían con las estaciones, que permiten el juego, que mitigan la contaminación. Espacios seguros, amables, susceptibles de compartir. Es cuando no hay edad para ir a un parque y tener un río es un privilegio. Si te pones boca abajo se te cae el móvil, no importa, lo recoges, pero has visto el mundo de otra manera. Por ejemplo, a ver, estamos literalmente al lado de un parking y no da muy buena iluminación. Sobre todo el hecho de la iluminación es muy importante y... Aquí tampoco, aquí tampoco. Claro, da un poco de... te da una sensación de inseguridad. Yo he venido aquí muchas veces con mis amigos y luego ya pues siempre... Bueno, yo a lo mejor me he tenido que ir antes y siempre me han tenido que acompañar porque me da miedo y a lo mejor son las 9:30. No son las 12 ni nada y eso pues al final es una tristeza porque no puedes ir tranquilo por la calle sin que te pueda pasar nada. Pero podrían poner como espacios parecidos a este en una zona más ubicada por el centro, porque así la gente no iría con tanto miedo. Yo creo que lo que le falta a Murcia como centro es precisamente eso, un poco de que haya una convivencia entre lo natural y la ciudad. Que no solo haya ciudad, coches, un parque y siga con lo mismo, sino que pueda haber, pues tienes una calle, pero que a lo mejor sea una calle ancha, medio peatonal, que tenga zonas de paso, sea cómoda para el peatón y que al lado tengas pues un parque de estos grandes, que no sea un parque con césped de mentira y un columpio. Yo digo un parque que parezca un bosque, que parezca una explanada como esto, una zona de césped con algún árbol, sombra natural. Un lugar en el que podamos desconectar de nuestro día a día, de todos los coches, del estrés del trabajo, todo el día estamos escuchando ruidos, estamos con trabajos, tal. Yo creo que tenemos que tener como estos lugares donde podamos juntarnos todos, como si puede ser un parque grande, y tocar música, tenemos cada uno un lugar para nosotros, ¿sabes? Porque yo creo que en la ciudad no tenemos un lugar para nosotros. Al final vivimos siempre como bajo la mirada de todo el mundo y no somos realmente quien somos. O sea, yo creo que no
somos al 100% lo que nos gustaría ser por esto, porque no tenemos lugares para fluir o para sacar como esa persona que tenemos en el interior. Cada persona tiene su manera de expresar quién es de verdad, y yo creo que en lugares donde tú puedes sentirte cómodo es cuando podemos hacer como una evolución como persona y como también los valores y todo esto de juntarnos todos y hacer como una tribu grande, ¿sabes lo que digo? Yo creo que lugares como estos donde tú puedes sentir cómodo pueden hacer que la ciudad de Murcia cambie, ¿verdad? Y que también cambiemos como personas y nuestros valores y todo esto, y conocernos entre todos. Y simplemente pasan los días y el adolescente se queda en su casa. He conocido a muchísimas personas enganchadas a los videojuegos. ¿Tú tuviste una época? Yo tuve una época, estaba enganchadísimo a los videojuegos, no salía de casa, pero porque no veía nada lo que hacer. O sea, no veía que... no tenía ninguna motivación para salir, ¿no? Porque tampoco nos lo ofrecen. En Barcelona o en Madrid, en ciudades así más grandes, sí que he notado ahí, cuando salía, en esta época en la que no quería salir, salía y veía, hostia, tío, esto está... Hay gente, ¿no? Hay gente como yo aquí, ¿no? No sé, me gustó mucho. Es instantáneo, ¿sabes? Yo te pregunto algo y tú me respondes. No es te mando un mensaje y cuando ya haya pensado exactamente lo que te quiero decir, te lo envío, ¿no? Es el ahora. Y es algo que necesita conectarnos a nivel físico. Porque sí, las redes sociales también, hasta un punto. Y con la pantalla no se llega al mismo nivel de conexión que en persona. Yo no cojo buses y voy full en bici, principalmente por lo económico. Y mira que tengo la tarjeta del tranvía, que me cuesta nada, pero aún así. Y solo con lo del transporte público ya te quita gran parte del problema de tanto de contaminación como de ruido y de que, joder, poder cruzar una calle sin que me vayan a atropellar. Una ciudad que cuida pone en el centro el juego, como parte del desarrollo innato de la adolescencia. Pero somos tan adultos que no nos damos cuenta. Eso sí, les exigimos que cumplan las normas, nuestras normas, pero no ofrecemos alternativas razonables más allá de querer que sean como somos. Pretendemos que tengan otra edad. Todos fuimos adolescentes y también lo hemos olvidado. Les pedimos que sean activos, pero solo les permitimos que obedezcan. Es urgente reconocer la deuda urbana que tenemos con la adolescencia y tomar medidas cuanto antes. Recordemos el origen de la ciudad convivida y recuperemos con la mirada de hoy aquellos cuidados que ayer daba la tribu para crecer, para compartir, para jugar. La adolescencia, ellas y ellos, siempre están ahí, interpelando. ¿Y nosotros? Ahí detrás, ¿no? Está todo guapo, todo alto, de cola así por los barrotes. ¿Por qué te gusta tanto ir ahí? Chico, que es súper alto, no sé, a mí me gustan las cosas así. Y a mí, o sea, tuve que decir que tenía 14 años para que me dejaran entrar. ¿Qué dices? Sí, porque si no, no me dejaban, el máximo 14. Estaría guay tener nosotros algo así, ¿sabes? Pero que pudieran entrar, por ejemplo, de 14 para arriba. ¿Pero por qué? ¿Plan qué te dijeron? Que aquí no podía entrar si tenía menos de... Si tenía más de 14 años, tal. O sea, que hay edad para estar en un parque. Madre mía. Lo que subía largo, porque solo entran críos, en verdad una putada. Tendremos que tener algún lugar para estar nosotros ahí tranquilos sin que... Imagínate ahí con una colchoneta, ya. Ponernos ahí a saltar, ¡buah! Con la música. Y que no nos acapararan los críos, porque a mí sinceramente no me gusta estar con mis amigos ahí de chill, a lo mejor con un litro o algo, y que de pronto venga un niño pequeño, ¿sabes? Ya, tendremos que tener unos lugares igual que ellos tienen los suyos. Claro. Para estar tranquilos, estar hablando de nuestras cosas. Si queremos estar tocando la guitarra, no sé. Molaría. Set. Ponen otros huevos, yo también, que me voy a atascar. ¡Vamos! El tanque con la 16 nos vamos juntos a... Claro que sí. ¡Hostia! Cuidado que me te lo piensas. ¿Me piensas? ¿Qué? ¿O sí? Viene, mira. Dios. Cuidado que te matas. Súbete al otro. ¿Al otro? Voy para allá. Un crío de 6 años se mata, ¿sabes? Y nosotros somos peligrosos.
O sea, Luego dice, es que los adolescentes están revolucionados. el de seguridad se preocupa más porque entra una persona mayor de 14 años a que un niño se caiga por aquí. O sea que... Literalmente. ¿Tú sabes que un niño se arrancó un dedo aquí? Imagínate aquí por la noche, sí. Con el fresquito. Lo cierran, de hecho. Sí. Lo cierran por la noche. Hombre, aquí yo creo que se pone un vagabundo a dormir. Pues está súper chulo, ¿verdad? Solo que es que a mí me da cosa, imagínate aquí. No, pero hacen bien que lo cierren por la noche porque hay lugares ya para dormir en la calle. Porque si ya de por sí duermen aquí, va a hacer que ocurra como en otros parques al lado del río, que las cosas que habían hecho para los jóvenes, al estar poco higienizadas y con basura y con tal, se te quitan las ganas o lo ves de manera distinta, ¿sabes? Sí. De vez en cuando te sientes mal por estar sentado en un parque, ¿sabes? O estar aquí hablando con tus amigos. Te hacen sentir como una cierta culpabilidad por estar hablando con tus amigos o estar en la sombra, yo qué sé. Tenemos que buscar estos espacios sin que... Pero es que es muy complicado encontrar estos espacios. Y que hay un montón de árboles. Y cuando encontramos un espacio, hay una norma que dice de 6 a 14 años, la única edad que se puede estar es eso. ¿Qué hacemos nosotros? A veces que mola volver a lo que te gustaba de pequeño, ¿no? Pero te ponen unas normas que dificultan mucho. Pero que igualmente pongan normas en un parque así, solo para nosotros, un rollo de limpieza Vamos. y todo eso. Pero aquí pues es el gym esto, ¿eh? Así. Te pones a hacer terminar. ¿Ves ahí? Vamos a tirarnos. Joe, you better come and get me. Diamond Joe, you better come and get me. Diamond Joe, you better come and get me. Diamond Joe, a bridge is torn, I got no patch. Diamond Joe, you better come at me. Diamond Joe, you better come and get me. Diamond Joe, Diamond Joe, you better come and get me. Diamond Joe, you better come and get me.